Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Si son nuevos en nuestro rinconcito, les doy la más cordial bienvenida. Espero de verdad que se sientan como en casa y que lo que vamos a compartir hoy les encante. Para los que ya nos acompañan, gracias por seguir aquí. Hoy nos adentramos en una aventura que promete ser totalmente mágica y sorprendente. El título ya nos da una pista muy clara: Serkan y Ozge invaden la Navidad, su hogar mágico y sorprendente. Sí, han leído bien. Vamos a ser testigos de cómo nuestros queridos Serkan y Ozge, que ustedes ya conocen bien por aquí, deciden darle un giro inesperado a la preparación de la Navidad, invadiendo su hogar con una dosis extra de magia y sorpresas que, les aseguro, los dejarán boquiabiertos. Prepárense para un viaje lleno de detalles, preparativos intensos y, sobre todo, mucho espíritu navideño desbordante. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia, no olviden hacer clic en ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y así no se pierden ninguna de nuestras próximas aventuras. Ahora sí, pónganse cómodos porque vamos a empezar este recorrido por el hogar de Serkan y Ozge, que se ha transformado por completo para recibir la Navidad. Imaginen esto: entramos a su casa y ¡boom!, una explosión de luces, colores y aromas navideños nos envuelve. No es una decoración cualquiera, es algo que va más allá de lo convencional. Serkan, que siempre ha tenido esa chispa creativa, ha ideado un plan para que esta Navidad sea inolvidable. Y Ozge, con su ojo para el detalle y su innata capacidad de hacer que todo luzca espectacular, ha sido su cómplice perfecta. Lo primero que notamos al cruzar el umbral es el árbol de Navidad. Y no es un árbol común y corriente. Este árbol es una obra de arte. Está cubierto de adornos que cuentan historias, esferas de cristal soplado que reflejan las luces de manera hipnótica, y guirnaldas hechas a mano con materiales reciclados y sostenibles, lo que le da un toque ecológico y personal muy especial. Serkan nos cuenta con una sonrisa pícara, que él mismo se encargó de diseñar algunos de estos adornos, inspirándose en sus viajes y en momentos especiales que ha vivido. Por ejemplo, hay pequeñas réplicas de monumentos famosos y hasta figuras que representan sus hobbies. Ozge, por su parte, se ha encargado de la distribución estratégica de las luces, creando un efecto de cielo estrellado dentro de su propia sala. Las luces parpadean suavemente, creando una atmósfera cálida y acogedora que te invita a quedarte allí para siempre. Pero la invasión navideña no se detiene en el árbol. Al mirar a nuestro alrededor, vemos que cada rincón de la casa ha sido intervenido. En las paredes, en lugar de los típicos adornos, han colgado proyecciones de escenas navideñas animadas. Imaginen ver la nieve caer suavemente en su salón, o la llegada de Papá Noel en un trineo volador. Es como estar dentro de una película. Serkan explica que utilizaron tecnología de última generación para crear estas proyecciones, que se activan con sensores de movimiento, haciendo que la casa cobre vida a medida que te mueves por ella. Y luego está el aroma. ¡Oh, el aroma! No es solo el típico olor a pino. Han creado una mezcla de especias, canela, clavo, naranja, y un toque sutil de vainilla que impregna cada espacio. Ozge nos revela su secreto: han colocado difusores de aceites esenciales estratégicamente distribuidos, pero no solo eso, también han horneado galletas de jengibre recién salidas del horno, y el aroma se expande de manera natural. Es un perfume que evoca recuerdos de la infancia y genera una sensación de profunda paz y felicidad. La cocina, como no podía ser de otra manera, también ha sido invadida por la magia navideña. Los estantes están llenos de frascos de galletas decoradas con motivos invernales, turrones caseros que huelen a gloria, y un árbol de Navidad en miniatura hecho de dulces. Serkan nos confiesa que su parte favorita de la Navidad es la repostería, y este año se ha propuesto batir todos sus récords de producción de delicias navideñas. Ozge, por su parte, ha organizado un rincón de prepáralo tú mismo para los invitados que lleguen, donde podrán decorar sus propias galletas o crear sus propios adornos comestibles. Pero la verdadera sorpresa, la invasión en su máximo esplendor, llega cuando entramos al jardín. Si pensaban que la magia se quedaba dentro de casa, prepárense. Han transformado su jardín en un verdadero país de las maravillas invernal. Han instalado luces que imitan el brillo de la luna y las estrellas, figuras luminosas de renos y muñecos de nieve que parecen cobrar vida al anochecer, y un pequeño estanque que han congelado artificialmente para que parezca un lago helado donde pueden deslizarse con trineos improvisados.
Serkan nos muestra con orgullo un pequeño pueblo en miniatura que ha construido con luces y figuras creando una escena de invierno idílica. Ozge ha diseñado un camino de luces que serpentea entre los árboles, guiando a los visitantes a través de un túnel de luces parpadeantes que crea una experiencia inmersiva y fantástica. Además de la decoración, Serkan y Ozge han organizado una serie de actividades para hacer de esta Navidad algo especial. Han planeado una noche de cine al aire libre con películas navideñas clásicas proyectadas en una pantalla gigante en el jardín, acompañadas de chocolate caliente y palomitas. También están organizando un concurso de villancicos, donde los invitados podrán demostrar su talento vocal o, al menos, su entusiasmo. Y para los más aventureros, tienen preparada una búsqueda del tesoro navideño por todo el jardín, con premios que son, por supuesto, sorpresas navideñas. Lo más fascinante de todo este despliegue es la pasión y el detalle con el que Serkan y Ozge han abordado cada aspecto de esta invasión navideña. No se trata solo de decoración, sino de crear experiencias. Han pensado en cada sentido, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Han logrado que su hogar no solo se vea navideño, sino que se sienta navideño en su máxima expresión. Es una invitación a sumergirse por completo en el espíritu de estas fiestas, a dejar atrás las preocupaciones y a dejarse llevar por la alegría y la maravilla. Nos cuentan que la idea de esta invasión surgió de forma espontánea. Querían algo diferente este año, algo que rompiera con la rutina y que les permitiera compartir la magia de la Navidad de una manera más intensa con sus seres queridos. Y sinceramente lo han conseguido con creces. Han logrado crear un ambiente que no solo es visualmente deslumbrante, sino emocionalmente envolvente. Serkan, con su energía contagiosa, nos muestra cómo han integrado la tecnología para hacer que la experiencia sea aún más interactiva. Por ejemplo, han instalado un sistema de sonido envolvente que reproduce música navideña de manera sutil, y que puede ser controlada por voz. Pueden pedirle a la casa que ponga sus villancicos favoritos, o que ajuste la intensidad de las luces. Ozge, por su parte, nos habla de la importancia de los detalles personalizados. Han creado tarjetas de bienvenida únicas para cada invitado, con mensajes escritos a mano y pequeños detalles decorativos. También han preparado bolsas de regalo sorpresa que esperan a cada uno en sus habitaciones, con pequeños detalles que les harán sentir especiales. Esta Navidad en casa de Serkan y Ozge no es solo una celebración, es una experiencia completa. Es un recordatorio de que la magia existe, de que la alegría se puede crear y compartir, y de que los momentos especiales se construyen con amor, creatividad y un toque de locura deliciosa. Han logrado transformar su hogar en un refugio de ensueño, un lugar donde la fantasía se encuentra con la realidad, y donde cada instante se convierte en un recuerdo imborrable. Y mientras caminamos por su jardín iluminado, envueltos en el suave murmullo de la música navideña y el aroma dulce de las especias, no podemos evitar sentirnos contagiados por esta alegría desbordante. Es la prueba de que la Navidad, cuando se aborda con imaginación y pasión, puede ser verdaderamente mágica y sorprendente. Serkan y Ozge no solo han invadido la Navidad, la han abrazado por completo, creando un festín para los sentidos y un bálsamo para el alma. Así que, para resumir, hemos sido testigos de cómo Serkan y Ozge han transformado su hogar en un verdadero paraíso navideño. Desde el árbol de Navidad interactivo y las proyecciones animadas en las paredes, hasta los aromas embriagadores y el deslumbrante jardín de invierno, cada detalle ha sido cuidadosamente planeado para crear una experiencia mágica y envolvente. Han demostrado que la Navidad puede ser mucho más que una simple decoración, puede ser una experiencia sensorial completa y una oportunidad para compartir momentos inolvidables. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto de este recorrido por el hogar mágico y sorprendente de Serkan y Ozge como yo. Han sido unos anfitriones maravillosos, incluso en su ausencia, al compartir con nosotros esta increíble transformación. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura navideña. Me encantaría saber qué les pareció, qué detalles les sorprendieron más, o si ustedes también están planeando alguna decoración especial para estas fiestas. Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísimo interés. Y si esta explosión de espíritu navideño les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y familiares para que también se contagien de esta magia, y por supuesto, si aún no están suscritos, háganlo ahora mismo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Felices fiestas!